Buenas, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo del Inversor Tech y hoy día vamos a tratar sobre una empresa, bueno, muy conocida. Probablemente muchos de ustedes han tenido que usar sus productos o han tenido algún tipo de acercamiento. La famosa Adobe. Una gran empresa de productos para edición, de fotografía, diseño gráfico, edición de videos, edición de documentos PDF, stock fotográficos, etcétera, ¿no? Muy dedicada, básicamente dedicada a ese rubro de diseño, fotografía, video, medios, etcétera. Bueno, esta empresa es la empresa más dominante del mundo en ese rubro, empresa americana, pero en los últimos años ha aparecido cada vez más competencia, ¿no? Midjourney, Dalí, por el tema de generación de imágenes. Tenemos Canva, Figma, Canva por el lado de diseño gráfico, Figma por el lado de diseño de prototipos web, prototipos de interfaces, y bueno, y otros más. Y además tenemos el gran auge de la IA. Los últimos años, del 2022, cuando aparece ChatGPT, y de repente estalla el tema de la IA generativa, primero de texto, luego de imágenes, ahora de video. Bueno, hay una explosión de la IA, ya hemos hablado algo antes al respecto, vamos a hablar después porque es uno de los grandes movimientos tecnológicos, económicos de nuestros días. Y Adobe no se ha quedado afuera, también ha sido afectado. Las acciones han bajado y la gran pregunta es, ¿Adobe va a surfear bien esta ola de la IA? ¿Se va a quedar atrás? ¿Se va a hundir? ¿Va a irse para arriba? ¿Qué va a pasar? ¿La narrativa actual es correcta? ¿Está equivocada? Todo eso lo vamos a ver hoy en el siguiente video. Todos conocemos los productos de Adobe, ¿no? O muchos los conocemos, ¿no? Bueno, tenemos el Creative Cloud, que es el cloud, el modelo de suscripción mediante cloud que ofrece Adobe. Tenemos, bueno, Acrobat, ¿no? Que es para edición de documentos PDF, Illustrator para diseño gráfico, diseños vectoriales, Adobe Express, que es este software todo en uno que es una especie de competencia directa de Figma, de Canva, disculpen. Tenemos Firefly, que es la competencia de Midjourney, de Dalí, de Veo, para generación de imágenes y videos, audio mediante IA. Bueno, tenemos una versión un poco más cara de Firefly, hay varias versiones, ¿no? Tenemos Photoshop, el clásico software de diseño, bueno, de retoque de fotografía. Bueno, Premiere, que es para edición de videos, Lightroom, que es como para organizar grandes cantidades de fotos, y así, ¿no? After Effects para efectos de video, y así, bueno, acá tenéis una serie de productos adicionales, Dreamweaver, en fin. Hay una serie y hay algunos paquetes, ¿no? Fotografía, Adobe Stock para acceder a las fotos en stock de Adobe. En fin, tienes una gran cantidad de paquetes y lo que hace Adobe es dar un servicio integrado. Tú puedes comprar todo el paquete, por ejemplo, o una parte, y usar lo que produzcas en uno como input del otro. Por ejemplo, tú puedes tener una fotografía, retocarla en Photoshop, usarla en Illustrator para crear un banner o un afiche o algo. Puedes utilizar Firefly para crear una imagen. Esta imagen modificarla con Photoshop, por ejemplo, y luego ponerla en un afiche, o puedes crear un video, etcétera, ¿no? Entonces, tienes toda una amplia gama de productos que funcionan integrados entre sí. Y eso es la gran diferencia de Adobe con su competencia. Porque competencia hay. Tienes, por ejemplo, quieres generar audio y video. Tienes Sono para generar audio. Tienes Dalí, Midjourney, Veo para generar imágenes, video. Bueno, obviamente puedes utilizar Acrobat para manejar PDFs y para consultar los PDFs, incluso para hacer resúmenes mediante IA. Eso también lo pueden hacer varios LLM, tipo ChatGPT, Cloud, similares. Tienes, bueno, Dreamweaver, ¿no? Que bueno, tienes Adobe XP. Bueno, Adobe XP ya está descontinuado, que era la competencia de Figma más bien. Lo han descontinuado. Eso vamos a verlo más adelante. Pero en fin, hay alternativas para básicamente todos los productos de Adobe. Pero nadie te ofrece ese conjunto, ese suite de productos integrados entre sí, por un precio mensual o anual.
Es caro, efectivamente, pero es el estándar del mercado. Como podemos ver, Adobe, además de ser dominante en el mercado, tiene un modelo básicamente basado en la suscripción. Tú pagas una cantidad fija, mensual o anual, por los servicios que te provee Adobe. Y bueno, vemos que son el grueso, totalmente el grueso, más del 90%, 90 y pico por ciento de sus ingresos vienen de la suscripción. Todavía hay quienes pagan por productos, o sea, por productos que se van a instalar en tu máquina, pero ya son los menos, van disminuyendo. Y bueno, servicios para empresas, cosas muy puntuales. Pero el grueso, el 90 y pico por ciento de los ingresos de Adobe vienen de la suscripción. Entonces, han logrado pasar de un modelo de negocio en el cual te vendían un software, te cobraban una buena cantidad y de ahí ya no te cobraban nada, por un negocio en el que te cobran una suscripción. O sea, han estabilizado sus ingresos. Eso para una empresa es excelente, ¿no? Ya no es algo cíclico en que cada vez que sacan un nuevo software, ¡boom!, tienen un enorme repunte de ingresos y luego, ¡pum!, otra vez para abajo. No. Ahora han estabilizado sus ingresos y ya no es un negocio en el cual te vendan cajita de software o te descargas un software, sino es un negocio en el cual pagas de forma recurrente por un servicio. Por supuesto, esto impactado en los ingresos. Podemos ver acá los ingresos, es impresionante, ¿no? Bueno, es una subida permanente, continua. Año con año los ingresos de Adobe han subido. Aunque también es cierto que su crecimiento ha bajado. O sea, sigue subiendo, pero ya no crece tan rápido como antes. Desde el 2022, el crecimiento empezó a disminuir, ¿no? Si antes podía crecer al 22, 23% al año, impresionante, una cosa impresionante. Bueno, el crecimiento ha bajado. Ven acá 9%, 10%, 9, 11, 10 y así. El año pasado, bueno, hasta este momento, 10%, los últimos 12 meses y así. Entonces, bueno, disculpen, los últimos 12 meses, sino de este año respecto al mismo trimestre del año pasado, ¿no? Entonces ya estos últimos 4 años ha disminuido su crecimiento. Es algo que vamos a ver, pero quédese en la cabeza. Adobe sigue creciendo, pero ya no crece como antes. Por supuesto, también han disminuido el crecimiento de los earnings per share. Aquí tenemos, bueno, los earnings per share, las ganancias por acción. Aquí tenemos el crecimiento. Sigue creciendo igual, aunque bueno, este último trimestre bajó un poquito. Y vemos acá el crecimiento. Bueno, sigue creciendo, pero en alguna medida se mantiene. Pero ya no es el mismo disculpen, esto aquí no es, esto está acá. Aquí está. Se dan cuenta, acá crecía más, 60%, impresionante, 55%, 77%, ¿no? Una locura. 44, 166%, ¿no? Y de repente, ya para el fin del 2021, menos 44%, 7%, 2%, 13%, 27%, bueno, menos 49% y así. Entonces, pueden ver que a partir del 2021-22, disculpen, el crecimiento ha bajado considerablemente también de las utilidades por acción. Por supuesto, y eso se conlleva, vemos acá el ratio PER, nuestro famoso ratio PER. Vemos acá cómo ha ido disminuyendo, ¿no? La relación entre el precio y los earnings. Claro, si se espera que la empresa crezca rápido, entonces el PER aumenta, la relación es más amplia. Pero acá vemos, estaba 73, 42, sigue siendo alto, 50, 40, 54, y ya ha empezado a bajar. El promedio empieza a bajar, 33, 51, y ya el año pasado ya hemos empezado a bajar 28, 22. La gran pregunta es, ¿se va a quedar así? ¿Va a volver a crecer el PER? O mejor dicho, ¿la empresa va a volver a crecer a 40, 30% anual? ¿O se va a quedar en un 10, 11% anual? Que no es malo, no es nada malo, es bastante razonable. Pero eso indica una empresa madura que ya no tiene ninguna fuente, ninguna forma de crecer rápidamente. O una empresa que ya está en un mercado rojo, un mercado donde hay un montón de competencia que se están matando unos a otros, ¿no? Porque bueno, basta buscar en Google competencia de Adobe y salen 30 empresas que quieren parte de este mercado tan lucrativo. Obviamente,
Si años atrás Adobe crecía al 30-40% anual, un montón de empresas empezaron a meterse en ese negocio porque era magnífico. Y bueno, como suele pasar, cuando entra la competencia, el negocio ya deja de ser tan bueno. Y acá tenemos en este momento Adobe con un PER de 22, lo cual indica un crecimiento del 10-12% al año, está por ahí, lo que el mercado está considerando para adelante. ¿Volverá a crecer más rápido? Vamos a ver. Bueno, acá en el balance podemos ver la deuda. Bueno, acá tenemos los activos, tiene buenos activos líquidos, entre dinero, cuentas por cobrar, bueno, cuentas prepagadas, eso también es un activo. Acá tenemos activos de largo, tenemos mucho goodwill, esto no es tan bueno porque ha adquirido empresas, así que en verdad los activos no son 28.000, sino 16.000 por ahí, no están altos los activos, hay mucho goodwill, que como saben es una cuenta contable nada más, derivada de la compra de una empresa a mayor precio que su valor en libras. Los 16.000, 15.000 millones de dólares. Y acá tenemos las deudas, ¿no? A primera vista uno ve la deuda total y parece 16.000. Pero si vemos gran parte de la deuda, y esto es importante en cualquier empresa, no solamente Adobe, vemos que son cuentas por pagar, o sea, son parte del flujo habitual del negocio, no tiene que pagar proveedores. Tienes acá cuentas ya pagadas que recién se van a tomar en cuenta al siguiente ciclo contable. Y tienes acá un importante acápite que son ganancias no merecidas, no ganadas. Simplemente, en pocas palabras, son ingresos por anticipado. Cuando tú vas y pagas a una empresa, digamos, vas a un gimnasio y le pagas 6 meses por adelantado, el gimnasio lo registra como un pasivo, cosa curiosa. Un pasivo que son las ganancias todavía no ganadas, unearned, porque te han pagado por adelantado. Es un pasivo porque se considera que todavía te tienen que dar el servicio. Pero por supuesto, en la práctica no es un pasivo, no pagas intereses por esto. Es más, te genera de repente una ganancia. Mientras más dinero entre antes, mejor, ¿no? A cualquier empresa le gusta que le paguen por anticipado. Así que esto no lo cuenten, esto de acá como pasivo. Y acá, bueno, tenemos la deuda de largo plazo, que básicamente es esta deuda de acá, 6.000 y pico millones. Tenemos alquileres, 300 millones. Acá tenemos más deuda a largo plazo, pero no ganada, o sea, es lo mismo de esta de acá. Entonces, en la práctica, la verdadera deuda de la empresa, por la cual paga intereses, son unos 6.500, 6.600 millones, ¿no? Esto de acá, más estas dos de acá, son unos 6.600 millones de dólares, que son la verdadera deuda de la empresa, ¿no? Por la cual paga intereses. Y como podemos ver acá, el pago de intereses, el interest expense, es bajo, ¿no? Este es trimestre a trimestre y bueno, es bajo, en verdad. Para una empresa que tiene ingresos de cerca de 6.000 millones de dólares, pagar 68 millones de dólares de intereses es un sencillo. Entonces, realmente la deuda de la empresa es baja, no es importante. Algo más importante es, bueno, no solamente el crecimiento que a pesar de todo sigue creciendo las utilidades por acción, sino que acá tenemos el free cash flow. Free cash flow tienes los ingresos operativos, le sumas la amortización y le restas los gastos de capital. Recordemos, la amortización es solamente un gasto contable. Hay empresas, por ejemplo, empresas que tienen gran cantidad de equipamiento, empresas, por ejemplo, de construcción, empresas mineras, empresas industriales, que sí, gran parte de su capital está en equipos y los equipos se deprecian, ¿no? Entonces es muy importante ahí la depreciación. Pero empresas como Adobe, que realmente no tienen equipos fabriles, lo que tienen son servidores, que además no son de ellos porque generalmente los alquilan, a empresas como Amazon, Azure, etc. Entonces no tienen esa depreciación, así que la depreciación solamente para ellos es contable y lo que realmente cuenta es el CAPEX, o sea, que es el gasto de capital que hacen. Vemos acá como el free cash flow ha ido subiendo y bueno,
trimestre a trimestre ha seguido subiendo. Entonces ya tenemos un free cash flow. Acá podemos, esto es un outlier, pero podemos contar que, bueno, la tendencia es hacia arriba. Esto es también bien importante de ver. Significa que la empresa sigue ganando, sigue creciendo sus utilidades. Eso lo podemos ver acá, ¿no? Bueno, crece el cash flow trimestre a trimestre, ¿no? Con variaciones. Y por supuesto también crece el cash flow por acción. Esta métrica es muy importante y le vamos a dar más adelante. Ven ustedes acá, sigue creciendo el cash flow por acción. ¿Y qué están haciendo con este cash flow? Esto es algo también que me ha llamado la atención cuando he revisado la empresa. Vamos a ver acá, miren ustedes. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, miren acá ustedes. Esta es la recompra de acciones. En gran medida han usado este flujo de caja libre para recomprar acciones. Y los últimos años han ido recomprando cada vez más. A partir del 2022, bueno, ya antes estaban recomprando, pero recompraban menos, ¿no? Y miren ustedes acá, 2018 empezaron a recomprar más, en el 2020 empezaron a recomprar más, y ya desde el 2024 se han ido de avance con las recompras. Este último trimestre han recomprado 3.600 millones de dólares en acciones, que a los más o menos 350 millones dólares por acción que está ahora, poco menos, habrán comprado unos 10 millones de acciones. Acción más, acción menos. O 9 millones, por ahí, porque ha bajado un poco la acción. Habrán comprado unos 9 millones de acciones. De sus propias acciones. Han ido recomprando. Y esto lo podemos ver acá también. Miren ustedes cómo vamos con el análisis. Miren acá. Miren ustedes cómo han ido bajando las acciones. El 2015 eran 506 millones de acciones. Y en este momento son 529 millones de acciones, aprox. Y miren, el trimestre pasado eran 438, disculpen. Y ahora son 429. Han comprado efectivamente, como les dije, unos 9 millones de acciones, aprox. Esta es una recompra acelerada de acciones. Y vamos a ver si va a continuar. Como pueden ver acá, bueno, en el Q2 han entrado, bueno, en recompras por valor de 3.5 billones o 3.500 millones de dólares. Y todavía tienen algo de 11.000 millones para seguir recomprando acciones, ¿no? Al precio actual estamos hablando de que podrían recomprar unos 31 millones de acciones más. Entonces, si son como 429 millones ahorita, podrían llegar a ser unos 400 millones de acciones en el corto o mediano plazo. Eso es positivo. Siempre es positivo que se reduzca la cantidad de acciones de la empresa, ya que nos toca más parte de la empresa, eso se va reduciendo la cantidad de acciones, se va aumentando el porcentaje de propiedad de la empresa que tiene cada acción restante. Como pueden ver acá, bueno, y ahora viene la gran pregunta. Si la empresa sigue creciendo, tiene baja deuda, recompra acciones, es dominante en el mercado, ¿por qué ha bajado la acción? Vean ustedes. Acá podemos ver, y miren, bueno, ya por el 2021 llegó a 650, 600, casi 700, bajó fuerte, la crisis del 2022, una crisis, muchas acciones informáticas bajaron en esa época, y volvió a subir nuevamente, porque la acción seguía creciendo, pasó los 600 de nuevo, y nuevamente se ha ido para abajo, ¿no? Y está 350 y algo ahorita. Si bien los últimos días ha vuelto a crecer un poco, ha subido un 4%, ¿no? De 341 a 354, ha tenido una pequeña recuperación. Pero esto de acá es clarísimo, es una caída brutal. Incluso podemos ver el último año, miren ustedes. A pesar de todo lo que hemos dicho de la acción, sigue creciendo, es dominante, recompra acciones, etc. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, en bolsa hay algo que llamamos la narrativa, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por lo que se dice, ¿no?
y no vemos datos. Por ejemplo, se acordarán, 2022, sí, 2022, que Meta llegó a valer $90 por acción y ahora está casi 800. Y la narrativa era, Meta ya fue, ya nadie usa Facebook, son una banda de viejos y boomers que están en Facebook. Y la gente se olvidaba de Instagram, la gente se olvidaba de WhatsApp. No, que TikTok está creciendo un montón y va a despedazar Facebook, ya fue Instagram. Bueno, Meta en esa época estaba invirtiendo en IA justamente para darle mayor engage a los reels de Instagram y lo lograron. Estaban ya empezando a monetizar WhatsApp y cada vez más monetizan WhatsApp. La gente se olvidaba que Meta tenía WhatsApp. No, que Meta estaba gastando demasiado en el metaverso. Bueno, pero era de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Gastaron mucho, se dieron cuenta que era una idea medio etérea, todavía muy para lejana. Redujeron el gasto. ¿Ok? Reducimos el gasto, lo dejamos a unos cuantos miles de millones, que para Meta no es tanta plata, y ya dejamos ahí, y ahora metemos las balas en IA. Metemos las balas en hacer que Instagram siga creciendo, en hacer que más gente tenga más retención en Instagram. Gastamos las balas en monetizar WhatsApp, en generar pues WhatsApp Business, en generar stores, en fin, todo lo que cada vez vemos que tiene WhatsApp. Cada vez más lo van monetizando. Entonces, eso es la narrativa. Se dicen muchas cosas que vayan a saber si son ciertas. La pregunta es, y esta es la gran pregunta, ahora la narrativa sobre Adobe es, la IA va a hacer que la competencia de Adobe la destroce. Ya fue Adobe, ya no tiene futuro. Esa es parte de la narrativa que uno cuenta en redes. Que la IA simplemente va a arrasar con Adobe, va a permitir que la competencia de Adobe acabe con ella. ¿Eso es cierto? Por un lado, Adobe mantiene el poder de dominio sobre el mercado. Es una empresa muy grande, sigue teniendo el mejor software en todos los segmentos en que está, casi todos, sigue siendo dominante en básicamente todos los segmentos en que está. Tiene además software integrado, o sea, tú haces algo con Photoshop, lo integras con Illustrator y le puedes agregar cosas de Firefly, etc. De Adobe Stock. Entonces, tiene una serie de componentes integrados que trabajan entre sí. Y la IA, hay cosas que no va a reemplazar, porque claro, tú puedes ir a Dalí, a Midjourney y pedirle, oye, dame una foto de un capibara comiendo un helado. Y te da la foto de tu capibara comiendo tu helado. Pero, ¿tú vas a dejarla tal cual? Ok. Hay un segmento que sí, ¿no? Si tú eres un blogger y quieres poner una imagen en el artículo que has escrito, bueno, ok, pones ahí tu foto de tu capibara comiendo un helado. Y ya está, no te importa. Pero si tú eres un marketero profesional, un publicista, alguien que trabaja con una empresa grande y quiere hacer una campaña, ¿vas a hacer eso? ¿O tienes una línea editorial, tienes una paleta de colores aprobada para la empresa, tienes un manual de estilo, esas cosas? No, lo que sea que te produzca la IA, tienes que adaptarlo. Y para eso, bueno, justamente está el software, todo ese paquete integrado de Adobe. Ok, haces un video, ¿no? Ok, de repente haces un video y lo mandas a tus amigos. Miren, hice un video de un carro volando. Oh, mira qué bacán. Ya, la gente se ríe y queda ahí. Pero es un uso pues amical o un uso que usaría pues la bodega del barrio o una tiendita de gamarra. Pero si eres una empresa grande, eres un profesional con clientes serios, tienes que tener mayor dominio sobre lo que estás haciendo. Y para eso está Adobe. Por otro lado, Adobe si bien es el dominante, también es el más complejo, ¿no? La curva de aprendizaje de los productos de Adobe es alta. Tienes que aprender una teoría, tienes que estar semanas trabajando para empezar a tener dominio de paquetes tan complejos como Photoshop. Mientras que en Canva básicamente tú entras y empiezas a utilizar inmediatamente, pero tienes mucho menos funcionalidades. Entonces, una con otra, ¿no? Sí, probablemente mucha gente que utiliza Canva nunca va a utilizar Adobe, pero tal vez nunca lo vayan a utilizar. Es difícil decirlo, difícil determinarlo, pero Adobe tiene un espacio ganado que no va a perder. Y la IA tampoco lo va a desaparecer, porque lo que sea que haga la IA, igual tiene que ser editado, tiene que ser transformado, tiene que ser adaptado. Y Adobe tiene las mejores herramientas para eso, para profesionales. Pero, acá hay dos preguntas que todavía quedan. La primera, Adobe
¿Va a crecer como antes o está en un mercado saturado? Y la segunda, si bien la competencia no la va a acabar, no van a eliminar a Adobe, pero le van mordiendo, ¿no? Es como la muerte por 1000 cortes. Un corte por acá, un usuario por acá que nunca usa Adobe, otro usuario por acá que usa otra herramienta y se acostumbra a esa herramienta, otro usuario por acá. Claro, de repente Adobe es mejor, por ejemplo, para mandar a imprimir, pero hay mucha gente que no imprime, hace todo digital. Canva les puede solucionar su vida por muchos años, a menos que realmente tengan unas necesidades muy grandes de diseño gráfico, muy profesionales. Entonces, una con otra. Digamos, no tengo claro, no he podido dejarlo en claro al momento de hacer este video, si Adobe va a volver a crecer tanto como antes. Probablemente siga creciendo a su 10%, tal vez se reduzca, tal vez esos 1000 cortes que le hacen la competencia le empiezan a desangrar lentamente y le reduzcan la tasa de crecimiento. O tal vez, de repente, en algún negocio extraordinario, por ejemplo, probablemente de acá a unos años, muchas películas o gran parte de películas comerciales se empiecen a generar con IA. Cada vez estamos más cerca. Y de repente Adobe ahí tiene un enorme mercado, porque es un mercado profesional y un mercado gigantesco de cientos de miles de millones. No puedo decirlo en este momento. Bueno, con todo lo ya dicho, vámonos al guidance. ¿Qué es lo que dice Adobe que va a pasar este año? Bueno, el siguiente trimestre va a tener unos earnings per share de unos de 4 a 4.05 dólares por acción. Y en este año lo que esperan terminar es con un crecimiento de un 11%, lo que decíamos, un 10-12% de crecimiento, y unas ganancias por acción entre 16.3 y 16.5. Y terminar el año con unas 428 millones de acciones. Parece que ya no esperan comprar más en este momento, o no mucho más. Entonces, con esta data ya podemos irnos a la evaluación. Acá, bueno, he puesto, ya me conocen, he puesto la data de la empresa. He proyectado con estos datos una prox de, bueno, 6.900 millones de dólares de ingresos netos para este año, lo cual se convierten en, considerando 428 millones de acciones, 16.17 dólares por acción, siendo razonablemente prudentes, lo cual considerando un PER de 20, porque si estamos hablando de crecimientos del 10 o 11%, entonces un PER 20 es bien razonable, un múltiplo de 20, lo cual nos daría un precio objetivo de la acción de 323 y un precio de compra máximo de 242. Bueno, la acción en este momento, es más, hoy día ha subido, está a 354, así que está por encima de nuestro precio, ¿no? Ahora, si consideramos el free cash flow, ya que decimos, no, pero el earnings per share considera una depreciación demasiado alta, que no tiene sentido, vamos a considerar el free cash flow, más realista. Ok, es válido. Tendríamos, bueno, un per share de 20 dólares, un precio objetivo de unos 400 dólares y un precio de compra de unos 300 dólares, si consideramos un margen de seguridad de 25%. Y un upside de un 13%, considerando que Adobe no paga dividendos. Ellos hacen recompra de acciones, no pagan dividendos en efectivo. Ahora, esto si consideramos el guidance que ellos mismos dan y si consideramos de forma conservadora que va a seguir creciendo a un 10-11%. Ahora, de repente acá podemos decir, ok, si todavía pueden comprar acciones, consideremos 400 millones de acciones, no 428. Mejora un poquito, pero aún así sí, la acción sigue por encima de su precio. E incluso considerando el free cash flow, tendríamos acá, voy a aumentar esto, disculpen. Tendríamos acá 21.5% de upside. No es malo, pero no es nada especial, hay mejores opciones en el mercado. Ahora, si además de eso decimos, no, la empresa va a volver a crecer más rápido, va a crecer al 14%, bueno, podemos considerar un PER de 25 y acá tenemos, ok, ya tendríamos mejores resultados, ¿no? Ya, considerando por free cash flow, ya tendríamos un 52% de upside, que ya es muy respetable. Pero, y aquí viene el gran pero, yo
prefiero mantenerme en el lado conservador, en el lado pesimista, si quieren decirlo así. Porque si no, digo, ok, no, que la empresa va a crecer el 20% y conseguir un PER 30 y que la empresa va a seguir comprando y va a tener 350 millones de acciones. Y digo que se va a duplicar. Pero no. Ese no es mi estilo. No es la forma que yo considero que se debe hacer las cosas. Uno debe ser muy conservador. Si una empresa, incluso analizada de forma conservadora, te da buenos resultados, ahí es. Pero si vas a estar poniéndole como requisito a tu inversión, no. Yo considero que esta empresa se va a ir para el cielo. Ahí, bueno, no sé. Cada quien hace lo que mejor le parece, pero eso no es prudente. Entonces, acá consideramos Super 20, que es muy razonable. Podríamos decir que va a seguir comprando acciones, sería también razonable decirlo, pero aún en el caso de que compre 29 millones de acciones más, o 28 millones de acciones más, que es un montón, son como 10 mil millones de dólares, aún así, igual la empresa realmente está en su precio, está un poquito cara, no tiene sentido, hay mejores alternativas. ¿Qué voy a hacer yo? Pues nada, yo paso de esta acción de momento. Si la acción tuviera una fuerte bajada y llegara por lo menos a 300, podría darle un vistazo. O si la acción fuera a bajar a 250, ya estaría simpática, ya sería interesante ahí. 260, 280 de repente, ya podría darle un vistazo más de cerca. Pero a estos precios, no tiene sentido. Lo otro sería, ok, encontrar que hay un rubro de negocio que le va a permitir crecer nuevamente, ya no al 10, sino al 20 o al 15% por lo menos. Eso también sería un motivo por el cual volver a ver a esta empresa. Pero si no se cumple alguno de los dos, o baja fuerte de precio, o vuelve a crecer más rápido, o las dos, sería lo ideal, yo paso de esta acción. Bueno, señores, ¿qué piensan ustedes? ¿Consideran ustedes que va a volver a crecer Adobe? ¿Qué piensan de la empresa? Comentarios, preguntas, por favor, like, suscríbanse. Muchas gracias y síganos para saber más.